Bien, chicos, entonces continuando, estaba diciendo que, un momentito, ya, ahora sí. Entonces estaba diciendo que al ángulo X a B solamente lo estoy poniendo como 2 veces el ángulo, en este caso 2 veces de AB, ¿no? Entonces, eso es igual a... Entonces, 2 veces la medida del ángulo de AB va a ser igual a la medida de el ángulo B, lo estoy escribiendo como el ángulo de AB. ¿Por qué? Porque aquí hemos concluido, ¿no? Su igualdad o su congruencia. Bien, entonces, más la medida del ángulo C. Bien, entonces otra vez nuevamente por la ley cancelativa nos vamos a quedar solamente con que la medida del ángulo DAB es igual a la medida del ángulo C. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Que la medida del ángulo DAB, la medida del ángulo DAB es congruente con la medida del ángulo C. DAB es igual a la medida del ángulo C. Estamos solamente demostrando que el ángulo C es congruente, entonces, con este ángulo que hemos dicho, ¿no? El DAB, y el ángulo B también es a la vez congruente con el ángulo DAB. Por paralelos. Entonces, estamos llegando a la conclusión de que el ángulo B es congruente con el ángulo C. Que es lo que nosotros queríamos, a lo que queríamos llegar para que sea isósceles. Entonces, aquí dice, de donde la medida del ángulo C es igual a la medida del ángulo B, por tanto, son congruentes, y por tanto esto significa que el lado BC es base del triángulo ABC, que es isósceles. Y bueno, eso sería el último ejercicio de la práctica. Aquí está lo que ya hemos hecho, el corolario. Y vamos a hacer un ejercicio de la práctica más. Creo que hemos terminado con todos los ejercicios de la práctica. Pero en el libro, muy bien. El capítulo en el libro termina con cuadriláteros en un plano. Entonces, nuestro ejercicio que vamos a resolver ahorita, que es el ejercicio número 3 de la práctica, es en el primer compendio de ejercicios del capítulo. Si no me equivoco. Sí, exacto, está en el primer conjunto. Entonces, es el ejercicio número 11, y lo estoy haciendo al final, porque ustedes saben que cuando en el libro nos marcan con asterisco o nos marcan con una cruz, significa que ese ejercicio tiene mayor dificultad, ¿no? Y generalmente son los últimos ejercicios del conjunto de problemas. Y aquí está, entonces vamos a resolver ahorita nosotros el ejercicio 11. ¿Y qué nos dice? Vamos a ir directamente a nuestro enunciado de nuestra práctica. Nos dice que, datos, yo tengo un cuadrilátero ABCD con H punto medio del segmento AB, con G punto medio del segmento DC. También AD es igual a BC, y también el ángulo A es congruente con el ángulo B. Por demostrar que la recta GH es perpendicular al segmento DC, y también a la vez la recta GH tiene que ser perpendicular al segmento AB, y también demostrar que AB es paralelo a DC. Entonces tenemos 3 cosas por demostrar. Bien, entonces comenzamos. Aquí yo tengo la misma gráfica, y digo, primero vamos a trazar DH y HC, ¿no? DH y HC. Entonces, esto me va a generar 2 triángulos, ¿no? Entonces, utilizo la hipótesis del problema. Como H es punto medio de AD,
el segmento AH va a ser igual a HB. Bien. Y por dato, yo sé que AD es igual a BC. Es decir, por hipótesis del problema, yo sé esa igualdad de segmentos. Y también por hipótesis del problema me dice que el ángulo A es congruente con el ángulo B. Muy bien, entonces, ¿qué está pasando en mi triángulo ADH y mi triángulo BCH? Estos dos pequeños triángulos. Está cumpliendo el postulado de congruencia de triángulos de lado, ángulo, lado. Entonces, concluyo que el ángulo ADH es congruente con el ángulo BCH, aquí en la gráfica. De ahí que por partes correspondientes de triángulos congruentes son congruentes, eso ya sabemos, entonces directamente yo digo de ahí que DH es igual a HC. Bien, ¿por qué yo necesito esto? Porque, voy a continuar, por ser G punto medio de DC, ¿qué va a pasar? El segmento DG es igual al segmento GC. Bien. Y también el triángulo DCH, en este caso estamos hablando de triángulo grande, el DCH es isósceles. Entonces, espérenme a que les admita a sus dos compañeros que se acaban de unir. Ya está. Entonces, ¿por qué yo estoy diciendo que es isósceles? Por esta última igualdad, ¿no? Que acabamos de demostrar, o a la que acabamos de llegar, que hemos dicho que DH es igual a HC. Entonces, obviamente, este triángulo de HC tiene que ser isósceles. Y muy bien. Entonces, si yo estoy trabajando en el triángulo DCH y me está diciendo que la recta GH corta en el punto medio, entonces en este caso de la base de este triángulo, que es el DC, y pasa por el vértice H, está pasando por el vértice H, nosotros vamos a recordar lo que en el capítulo de triángulos, lo que hemos visto. Entonces, la recta GH, cuando corta en el punto medio de un lado de un triángulo, ¿qué era? Era mediana, ¿no? Pero si a la vez pasa por un vértice, y en este caso el triángulo es isósceles, eso significa que solamente se da este caso en los triángulos isósceles, ¿no? También en los triángulos equiláteros. Entonces significa que esta recta GH no solamente es la mediana, sino es la altura, es la mediatriz, es la bisectriz también, ¿no? Pero algo importante aquí que tenemos que recalcar es que solamente va a haber una recta en un triángulo isósceles que cumpla eso, ¿no? Porque si yo trazo la mediana de otro lado, digamos, de este triángulo isósceles, en este caso de H, digamos, por aquí va a pasar su mediana, obviamente ya no va a cumplir todas esas características, solamente va a ser mediana. En este caso ya no va a ser altura, ya no va a ser mediatriz, porque no va a ser perpendicular, y etcétera, ¿no? Entonces solamente es una de las medianas en un triángulo isósceles que cumple eso. Eso es bien importante de recalcar. Entonces, a ver, continuando, dice. Entonces, estaba aquí. Entonces, como GH corta en el punto medio de la base de este triángulo isósceles y pasa por el vértice H, entonces es mediana de altura. Por tanto, si es altura, el GH es perpendicular a DC. Perpendicular aquí. No, al segmento DC. Y lo he puesto así porque es lo primero que teníamos que demostrar, ¿no? Lo he denotado con este estilo. Entonces hemos demostrado una de las tres cosas que tenemos que demostrar. Ahora bien, yo solamente les estoy dando las pautas. Ustedes podrían completarlo, esta demostración, hacerlo más formal. Entonces, ahora bien, dice, análogamente trazando el segmento AG y el segmento GB. Voy a hacer la misma idea, solamente que ahora voy a trazar el segmento AG y el segmento BG. Entonces, ¿qué digo? Aquí. Ya está.
ahí. Entonces, análogamente trazando los dos segmentos, se llega a mostrar que el triángulo AGB es isósceles, ahorita vamos a ver cuál es el AGB, y por las mismas razones llegamos a demostrar que la recta GH tiene que ser perpendicular ya al otro segmento, que es el AB. Entonces, AGB me está diciendo, en este caso, este triángulo AGB, llegamos a ver que es isósceles, eso se tiene que demostrar, pero es análogamente, entonces este ángulo es congruente con este otro ángulo, y entonces, ¿qué va a pasar? Que esta recta GH no solamente va a ser su mediana, sino su altura, y por las mismas razones llegamos a mostrar que entonces tiene que ser perpendicular a este segmento AB. Bien, entonces, si hemos entendido la primera parte de la demostración, fácilmente igual vamos a llegar a demostrar la segunda cosa que nos pedían, que era eso, que GH tiene que ser perpendicular a B. Entonces nosotros vamos a demostrar lo último. Entonces decimos, luego, vemos cómo AG es bisectriz de A, aquí en este caso AG es bisectriz del ángulo A. ¿Por qué es bisectriz? Eso creo que no lo han notado. ¿Por qué? Porque estamos diciendo acá que el AGB, el triángulo AGB isósceles, entonces este ángulo, el GAH y el GBH, son congruentes. Pero por hipótesis del problema sabíamos que el ángulo A era congruente con el ángulo B. Entonces, si estas sus dos partes son congruentes, las otras también tienen que ser, ¿no?, congruentes para que sean el ángulo A congruente con el ángulo B. Bien. Entonces, ya, como AG es bisectriz del ángulo A y GB es bisectriz del ángulo B, y como el triángulo AGB es isósceles, y por ser las razones, ¿no?, que les he dicho, el ángulo A congruente con el ángulo B. Bien, esto nos lleva a utilizar el postulado de congruencias lado, lado, lado. ¿En qué triángulo? Vemos que el triángulo DGA tiene que ser congruente con el CBG, por esta razón. Aquí está, el DGA con el CBG o el CGB. Entonces, estos dos nuevos triángulos, otra vez más pequeños que toda nuestra figura, van a ser congruentes. Y, por tanto, decimos que un par de sus ángulos son congruentes. En este caso, el DGA y el CGB. Me estoy fijando en esto. El CGB y el DGA, ¿no? Por partes correspondientes de triángulos congruentes. Van a ser congruentes. Bien, entonces, ¿qué pasa si estos dos ángulos aquí, los visualizamos bien, son congruentes? Entonces, ¿qué pasa? Ese teorema importante que estábamos al principio, que es el teorema 9.3 en el libro, nos demostraba que la suma de los ángulos internos es 180, ¿no ven? Un triángulo. Y no sé si se han fijado bien la demostración, es bien sencilla y es bien importante saber la demostración de ese teorema. Entonces, aquí se está dando, ¿no?, la demostración de ese teorema, en el caso particular de que mi triángulo se isósceles. No sé si lo llegan a visualizar bien, porque estoy diciendo que este ángulo es congruente con este otro ángulo de la base, y ahorita acabo de demostrar que del vértice G en este triángulo AGB, esta recta DC que pasa, está formando todo un ángulo llano, ¿no ve?, de 180. Estoy diciendo al final que este ángulo, en este caso el CGB, es igual con el DGA. Entonces, al final estoy haciendo la demostración, en este caso particular, para un triángulo isósceles. Y al final voy a tener que un par lineal, sea ya este junto con este ángulo, o sea ya el CGB junto con el ángulo HBG, son congruentes. Entonces, al final, ¿qué teorema se está cumpliendo? Se está cumpliendo el AIP, ¿no?, el de ángulos alternos internos. Entonces vamos a concluir que las rectas son paralelas.
Y eso es lo que hago acá en la última parte de la demostración. Nos quedamos acá y decimos entonces que ese par de ángulos eran congruentes, y por lo que habíamos demostrado, la recta era perpendicular al segmento de arriba. Entonces estoy diciendo que este par de ángulos es 90, solamente estoy diciendo que este par de ángulos es 90, 90, 90. Y, ¿qué dice? Por otra parte, el ángulo HGB en el triángulo HGB, vemos que, lo que les acabo de decir, ¿no? El ángulo HGB y el ángulo HBC son complementarios. Ah, no, perdón, estoy aquí diciendo que el HGB, estoy diciendo otra cosa, perdón. El HGB con el ángulo, el CGB, van a ser complementarios. Complementarios es igual, es decir, que su suma es 90 grados, van a ser complementarios. Pero también en el triángulo, el GHB en este caso, en un triángulo rectángulo, ¿por qué es rectángulo? Por lo que acabamos de demostrar que es perpendicular. El par de ángulos agudos, que no es el ángulo recto, el par de los otros dos ángulos agudos son complementarios también, ¿no? Eso es fácil de ver. Entonces estoy poniendo aquí, para no volver a la gráfica, aquí vamos a verlo visualmente. Estoy diciendo que el HGB junto con el GBH son complementarios. Muy bien. Pero también estoy viendo que el HGB es complementario con el ángulo BGC. Entonces, por lo mismo que estábamos utilizando en el primer ejercicio de hoy, ¿no ve? Dijimos que los suplementos y los complementos de los ángulos son únicos, no hay dos. Entonces, sí o sí, aquí el ángulo clave es el HGB. Entonces, ese ángulo tiene solamente un único complemento que está acá y que está acá. Entonces, por tanto, esos dos ángulos van a ser iguales. Y esa es la última parte de la demostración, es lo que digo. Por tanto, ese ángulo, el CGB, es complementario al ángulo HGB, aquí está. Es decir, decimos que el ángulo CGB es congruente con el ángulo GBH. Bien, entonces finalmente por el teorema de ángulos, el AIP de ángulos internos, de ángulos alternos internos, concluyen en rectas paralelas. Estamos demostrando, ¿no?, que la recta DC va a ser paralela a la recta AB. Entonces, esa sería la demostración, chicos. No sé si tienen alguna pregunta con la demostración que acabamos de hacer. Acabamos de demostrar el ejercicio 3, que era un poco más que complejo, es un poco tal vez largo. Y inclusive en esta demostración que yo les estoy mandando, pueden completar y hacer una demostración un poquito más formal. Y bien, hemos terminado entonces con la práctica de las paralelas en un plano. Y lo último que vamos a ver esta sesión es un problema optativo, que es bien interesante. Es un problema optativo que es en el tema, en el libro, en el capítulo 9. ¿Y qué nos dice? Nos da, o sea, no nos da una gráfica, eso es lo que solamente nos da dos definiciones. Y yo he construido la gráfica que ahorita lo vamos a entender. Solamente nos dice qué pasaría si yo tengo estas dos definiciones y tengo una serie de preguntas que las vamos a analizar. ¿Cuáles son esas dos definiciones? Aquí. La primera dice, una recta vertical es una recta que contiene al centro de la Tierra. Entonces, en este caso, mi circunferencia está siendo la Tierra, pero entonces no es una circunferencia, ¿no? Estoy hablando de una esfera. Bien, entonces dice, una recta vertical es toda recta que contiene al centro de la Tierra. Entonces, va a ser infinitas rectas. Infinitas rectas contienen el centro de la Tierra. Entonces, tengo infinitas rectas verticales.
Esa es mi definición 1. Mi definición 2 dice, una recta horizontal es una recta perpendicular a alguna recta vertical. Entonces aquí, por ejemplo, yo tengo, digamos, mi B1, que es una recta vertical, está pasando por el centro de la Tierra, y digamos aquí, a modo de ejemplo, he trazado H1 y H2, que están cumpliendo la definición 2 y que son, digamos, rectas horizontales, ¿no? A esa recta vertical. Nada más. Bueno, hay un montón de cosas por decir, en que las vamos a ir diciendo de acuerdo a las preguntas. Entonces, mire, ¿qué dice la pregunta A? ¿Podrían ser paralelas dos rectas horizontales? Nos dice. Aquí acabamos de ver que H1 y H2 sí pueden ser paralelas, ¿no? Es decir, en una recta vertical, una pregunta sería, ¿todas las rectas horizontales que se pueden trazar a partir de la recta vertical son paralelas? Y vemos que queremos decir que sí, pero si lo pensamos un poquito más, no. Porque aquí en mi gráfica parece que todo es plano, pero no nos tenemos que olvidar, o sea, es decir, estamos hablando en una esfera. Entonces, una recta vertical sí podría tener, ¿no? Todas estas rectas en un plano, todas las rectas horizontales, digamos, H1, H2, H3, así hasta el infinito, que te iban a ser paralelas entre sí. Pero la misma recta vertical va a tener otras rectas horizontales, ¿no? Por ejemplo, qué sé yo, una que esté así. Entonces, lo que quiero decir es que tenemos hartos planos que le están conteniendo a la recta B1. Bien, pero entonces al final la respuesta de que sí, ¿no? Podrían ser dos rectas horizontales, podrían ser paralelas. Bien, la segunda pregunta es, ¿podrían ser paralelas dos rectas verticales? ¿Podrían ser paralelas dos rectas verticales? Entonces tenemos que acordar nuestra definición de rectas paralelas, ¿no? Vimos la anterior clase que solamente nos tenemos que acordar que nos exigen dos condiciones. Uno, que estén en el mismo plano, y dos, que no se intersaquen. Pero la definición de recta vertical aquí es que contengan al centro de la Tierra. Entonces, todas mis rectas verticales ya están compartiendo un mismo punto, que es el centro de la Tierra. Entonces, ya están teniendo un punto de intersección. Entonces, la respuesta a la segunda pregunta es no, no. O sea, no podrían ser paralelas dos rectas verticales. La pregunta 3. ¿Podrían ser perpendiculares dos rectas verticales? Entonces, acá, si yo tengo una recta vertical, puede ser la B1 o B2 en este mi gráfico, siempre, ¿no? Siempre voy a poder trazar otra recta o alguna recta perpendicular a esta que pase por el centro de la Tierra y que va a ser perpendicular a mi B2 en este caso. Y puedo trazar aquí una perpendicular que va a ser otra recta vertical, ¿no? Pero, sí, esa era nuestra pregunta, ¿no? Entonces sí, nuestra respuesta es sí, que una recta vertical puede ser perpendicular a otra recta vertical. Nuevamente, la misma observación. ¿Será una única perpendicular? No, no ve, o sea, no podría ser una única perpendicular a partir de una recta vertical. Vamos a tener infinitas perpendiculares. Ahora, yo he anotado con puntito rojo a las preguntas tal vez que nos hacen, o sea, las preguntas más interesantes. Ya, la pregunta D dice, ¿podrían ser perpendiculares dos rectas horizontales?
Entonces, las rectas horizontales son estas en verde. Y la pregunta es, ¿podrían ser perpendiculares? Algunas dos, cualesquiera. Pareciera que si nos fijamos en solamente una recta vertical, esto es imposible, ¿no? Pero, ¿qué pasaría si yo agarro una recta horizontal a partir de una recta vertical? Muy bien, yo tengo H2, digamos. Sí se puede construir, ¿no? ¿A partir de qué? A partir de una segunda recta vertical que pasa por el centro de la Tierra, digamos por acá, no sé si lo están visualizando con el mouse, acá, digamos, tenemos otra recta vertical, y yo puedo trazar alguna recta paralela a esta nueva recta vertical, digamos por acá, o digamos por acá, ¿sí? Y sí va a ser perpendicular, ¿no? A este mi H2. Eso era, ¿no? Lo que nos estaba preguntando, perdón. Y sí, no, sí, podrían ser perpendiculares dos rectas horizontales. Entonces, la respuesta es sí. Y no solamente hay una posibilidad, ¿no? Como les digo, a partir de esta H2 podríamos tener infinitas perpendiculares a H2. Bien. Siguiente pregunta. ¿Será toda recta vertical una recta horizontal? Toda recta vertical, una recta horizontal. Bien, entonces, pues vamos a pasar a la siguiente. Ya les dejo para ustedes. Dice, ¿será toda recta horizontal una recta vertical? ¿No? G. ¿Podría ser una recta horizontal paralela a una recta vertical? Entonces, ¿podría ser una recta horizontal paralela a una recta vertical? Entonces, aquí tenemos una horizontal. Dice, ¿existe una recta vertical a la cual pueda ser paralela? Y sí, ¿no? O sea, sí, creo que no es cierto. O sea, no es tan difícil de visualizar de que sí. Es más, digamos, a partir de una recta vertical, en este caso voy a tomar, en este caso, ¿cómo sería? Bueno, no, sí, aquí no tengo trazada la recta vertical que necesito, pero nos podemos imaginar que, digamos, por acá hay una recta vertical y que va a ser paralela a este H3, pero este H3 puede girar, ¿no? Girar alrededor de esta recta vertical. Entonces tendría otra vez infinitas rectas horizontales paralelas a esa recta vertical. Inclusive es como que tendríamos infinitos más grandes que otros infinitos, porque si digamos esta mi H3, yo lo pongo más acá afuera, otra vez puedo hacerlo, ¿no? Girar alrededor de esa recta vertical y tendría otra vez infinitas rectas horizontales paralelas a esa recta vertical. Pero de estas H's, igual tengo infinitas. Entonces como que multiplicación de infinitos. Que no sabemos eso qué significa. Y bueno, la última, no la estoy visualizando aquí en la pantalla, pero acá la tengo. Ya, a ver, hemos analizado de que podría ser una recta horizontal paralela a una recta vertical. Bien. Y la última pregunta es, ¿será horizontal toda recta? Es la última pregunta. ¿Será horizontal toda recta? ¿A qué se refiere toda recta? Entonces, aquí solamente las dos definiciones nos están hablando de dos tipos de recta. Entonces, eso forma nuestro todo. Aquí no tenemos otro, no sé si queremos imaginarnos otro tipo de rectas, tal vez curviadas o cosas así, en otro tipo de geometrías. No estoy hablando de esas rectas. Solamente estoy hablando de estas dos. Entonces, será horizontal toda recta. Ya vamos a terminar la sesión. Entonces, será horizontal toda recta. Y sí, ¿no? O sea, parece que sí, porque aquí en una recta vertical, digamos en este caso B2, puede funcionar como recta horizontal de
una recta perpendicular a esta, ¿no? Que pase por el centro de la Tierra. Digamos, yo trazo por acá una perpendicular, entonces, y si yo tomo esa recta perpendicular como primera, digamos, como recta vertical, esa recta vertical B2 que yo estaba hablando al principio se convierte en una recta horizontal, ¿no? Y eso puede pasar con todas las rectas verticales. Entonces, concluimos que como toda recta vertical puede ser horizontal, entonces sí, toda recta es horizontal. Y esa última pregunta, o sea, la respuesta a esta última pregunta, no ha sido tan intuitiva, ¿no? Al final, cuando nos presentan como que tenemos dos definiciones. Una recta vertical es esto, y una recta horizontal es esto. Pero al final estamos concluyendo que nos quedaríamos con la definición 2 de recta horizontal, ¿no? Bueno, no es que no nos quedaríamos, sino obviamente necesitamos la primera definición, pero lo que estamos diciendo es que al final esa recta vertical que nos estaban presentando al principio también va a ser una recta horizontal. Y es interesante este problema, el libro lo deja como problema optativo. Es interesante porque nos está mostrando un montón de cosas que, que inclusive se podría estudiar, no sé, desde otras perspectivas geométricas. Nos está diciendo un montón de cosas que nosotros podemos entender con los conocimientos que estamos teniendo solamente hasta el capítulo 9 del libro. Entonces es interesante. Ahora, por ejemplo, algo ahorita que yo estaba pensando al explicarles es que realmente o sea, rectas, así como nos imaginamos, como nos enseñan así desde la escuela, que son rectas como una regla, digamos, claro que nosotros sabemos que hay más, tal vez más tipos de rectas para visualizar, no solamente como una reglita, pero en este caso ya son reglas. Y aquí están, creo, contenidas todas las rectas posibles que nos podemos imaginar a partir de una esfera o a partir de la Tierra, si es que prefieren. Entonces, creo que no hay más, ¿no? Porque si yo pienso en todas las rectas tangentes, digamos, a la superficie de la esfera, están contenidas, están aquí adentro de estas dos definiciones. Qué sé yo, si es que yo imagino una recta secante, digamos, y que atraviesa toda la esfera, también está contenida aquí, gracias a estas dos definiciones. Y si yo imagino rectas fuera de la Tierra, también están contenidas acá. Claro, también están contenidas acá. Bueno, esa es una observación también que podríamos hacer, digamos que las rectas verticales sí o sí van a estar, no, nunca una recta vertical podría estar fuera de la Tierra, pero las rectas horizontales sí, ¿no? Llegan a abarcar, digamos, todo el espacio fuera de ella, inclusive hasta el infinito, porque no nos pone ninguna restricción. Bien, chicos, entonces esta sesión termina acá, ¿sí? Miren, sí, termina acá. Estas hojitas con las que hemos avanzado esta sesión, las voy ahorita a pasar al grupo. Y lo que les quería decir es que hoy día es nuestra primera clase, digamos, en el horario habitual que teníamos, y que están pasando clases con el licenciado y que vamos a retomar desde hoy viernes las clases normalmente, es decir, ahora vamos a pasar todos los viernes. Es igual, ya hablamos la anterior clase. Y claro, estamos viendo que ahorita, digamos, estamos menos compañeros que las anteriores sesiones, pero vamos a mantener el horario. Y por si acaso, esta sesión, digamos, la vamos a dejar grabada. Yo ya les voy a estar avisando a dónde lo voy a subir. Y nada, o sea, la vamos a tener ahí guardada y grabada para que podamos repasar cualquier rato. Entonces, habríamos terminado el capítulo de paralelas. La siguiente vamos a ver áreas, y el subsiguiente viernes vamos a comenzar con semejanza. Áreas yo creo que nos va a tomar una clase, y no sé si semejanza no nos demore más de una clase, la verdad, porque semejanza abarca un poquito más. Y inclusive ahora no sé, creo que hemos hecho ese problema, creo que era uno de los primeros. A ver, vamos a estar. Solamente por...
sí, digamos, el problema 6, y un problema más que creo que está en la práctica que resolvimos en la anterior clase. Creo que había dos problemas en la práctica que en semejanza vamos a ver que se pueden generalizar. Es decir, estamos nosotros viendo un caso nomás particular en este ejercicio 6, digamos, este caso, el triángulo isósceles, pero capaz este mismo ejercicio 6, lo mismo que acabamos de mostrar, se puede mostrar para cualquier tipo de triángulos, ¿no? A eso me refiero con esos dos ejercicios. Es este ejercicio 6 y uno más que creo que teníamos que demostrar. A ver, lo veré rápido. Creo que. Ah, sí, claro, creo que era el ejercicio 1. Bueno, la cuestión es esa, o sea que varios ejercicios que hemos tocado en este capítulo de paralelas, en el capítulo de semejanza puede que se generalice. Entonces, eso solamente es un comentario, ¿no? Que quería hacer. Y listo, chicos. Entonces, terminaríamos la sesión de hoy. Gracias por haber estado. Les voy a enviar por el WhatsApp el PDF. ¿Está bien? No sé si tienen alguna pregunta o alguna observación. De todos los ejercicios que hemos tocado hoy. O estaría bien el avance ahora. ¿Está bien, chicos? Bueno, entonces nos veríamos el siguiente viernes. El siguiente viernes, chicos. Gracias.